Enrollados nos acompaña Daniel Medina, exitoso emprendedor y empresario quien fue reconocido como la personalidad digital en Colombia en 2019. Es CEO de su empresa Cuántico, la cual es una fábrica digital para entidades públicas que a través de inteligencia artificial e innovación busca acelerar iniciativas digitales para impactar positivamente a los ciudadanos. Es también inversionista ángel, miembro de varias juntas directivas y conferencista, principalmente enfocado en transformación digital, innovación y seguridad digital. Tiene una maestría en Ciencia de Datos de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y varias certificaciones profesionales de la Escuela de Negocios del MIT. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un capítulo de Enrollados, un podcast emprendedor. El día de hoy continuamos con nuestro libro del estilo Virgin de Richard Branson. Estamos cerrando estas conversaciones y de nuevo pues me encuentro con Vladimir Guzmán y un invitado muy especial para terminar este libro. Bienvenidos, Daniel, Vladimir, ¿cómo van? Muy bien, muy buenos días, muchas gracias. Muy bien, David, encantado nuevamente de estar rodando este podcast hoy en una locación diferente, pero muy linda, ¿no? Dentro de nuestra bonita infraestructura en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, específicamente en el edificio de ingeniería en el último piso, que es como una construcción reciente, y pues quisimos traer a Daniel Medina para cerrar este último, digamos, episodio relacionado con el estilo Virgin de Richard Branson. Entonces, como habíamos venido conversando, pues Branson en su libro aborda diferentes temáticas que desde su propio punto de vista, desde su experiencia, su subjetividad, considera que es lo que funciona en líneas generales para salir adelante cualquier líder que quiera hacerlo, ¿no? Claro, él cuenta sus experiencias desde su gran grupo empresarial, en donde ha tenido un éxito increíble. Y quisimos traer a Daniel Medina, quien tiene un recorrido muy importante en la industria del software, ingeniero de sistemas de la Universidad Central, y con un amplio recorrido no solo en la industria per se, sino también en el emprendimiento. Entonces, si quieres, empecemos por ahí, Daniel, contándonos un poco tu recorrido empresarial y también pues tu recorrido como emprendedor. Bueno, muchas gracias por esta invitación y de verdad que es extraordinaria esta vista aquí en los Cerros de Bogotá. Bueno, mi historia de emprendedor arranca muy joven, desde los 16 años, en actividades de comercio, produje jeans, estuve en actividades de comercio de vehículos y a los 18 años decidí crear mi primera compañía. Entonces, algo particular, yo me graduó a los 14 años del colegio, ¿sí? Jugué baloncesto, no estudié un año y acabé la universidad a los 20, la ingeniería. Muy activo, maratones de programación, pero tuve esa relación constante con el mundo de los negocios, ¿sí? Por tal vez influencia de mi abuela, que tenía, digamos, un local comercial. Siempre me gustó tener vínculo con los negocios. Desde muy temprano en etapa, digamos, de la universidad, tuve relación con asesorías, hacer programas, apoyé maestrías, haciendo diferentes proyectos y vivía, de hecho, desde los 16 años de hacer software. Y a los 18, estando ahí en el centro, digo, bueno, voy a crear una compañía, creé Damesoft, Daniel Medina Software, no hice nada, nunca. Original el nombre. Sí. Como Bon Jovi. Sí. Pero en ese momento decidí autoaprender, digamos, a hacer software. Hice un software para colegio porque mi tía tenía un colegio. Digamos que fue una experiencia interesante porque muy rápidamente aprendí por mi cuenta lo que era vivir un proyecto, desplegarlo. Y tengo la oportunidad muy joven, a los 20 años, de iniciar a trabajar en lo que era Bancafé, hoy Da Vivienda. Ahí yo estaba desde el mundo del software, conozco temas de data center, un proyecto muy importante que era los cajeros huella, que después la biometría para mí sería fundamental en mi desarrollo profesional. Y gano un premio en la Escuela Colombiana de Ingeniería, que era el premio Germán Galarza López, por haber hecho el primer juego de inteligencia artificial en Colombia en su momento, cuando no se le decía inteligencia artificial. Y duró un tiempo en Vision Software, haciendo, digamos, algo de desarrollos de lo que hoy es Visagi. Okay, sí. Muy temprano, digamos, una etapa muy corta.
Y después llego, digamos, a una iniciativa que el Grupo Colpatria quería, digamos, como arrancar, que es Olimpia, y termino siendo, digamos, como el primer funcionario y el que, digamos, emprende la compañía. Y pues en esta organización, 4 años después, gano el Premio Colombiano de la Innovación por haber hecho el primer software de criptografía en Colombia. Tenía 24 años. Y de ahí se abrió una nueva industria como de la confianza digital, lo que sería la identidad, la biometría, el reconocimiento facial. Y pues al cabo de 18 años, Olimpia llega a tener 1000 funcionarios, una compañía súper rentable. Tengo la decisión de dar, digamos, un nuevo rumbo a mi vida. Me retiro con... ¿Cuánto duraste en Olimpia? 18 años. 18 años. ¿Desde cero? Desde cero pesos hasta, digamos, unas cifras que deben estar cercanas este año a los 200.000 millones en ventas. Una etapa extraordinaria que cambió, digamos, mi vida. Durante este tiempo tuve la oportunidad de estar con grandes mentores, estar en diferentes universidades, dirigir proyectos de orden nacional y estar liderando varias iniciativas gremiales nacionales. Ahora estoy en Cuántico, que es mi compañía, que le apuesto a la transformación pública digital y afortunadamente ha sido extraordinario este nuevo inicio. Entonces, pues estamos en proyectos de alto impacto que sorprenderán el otro año. Sí, también apoyas a otros emprendedores, ¿o no? Sí, desde hace un par de años en FEDESOF, que estuve, digamos, en la Junta muchos años, creamos digamos, una idea que era el Colombia Venture Capital for IT. Desde ahí he estado apoyando iniciativas, tuvimos un primer exit, he apoyado universitarios, no necesariamente con buenos resultados, y últimamente, los últimos años, he tomado un modelo de emprender, no solo en la industria tecnológica, en otras industrias, siendo, digamos, como el mentor, siendo el inversionista ángel y logrando tener un socio operador experto en llevar adelante el negocio. Y eso me ha llevado a estar en nuevos negocios, en industrias inmobiliarias, industrias de la salud, y pues me satisface pues crear trabajo, crear empleo y pues obviamente dinamizar el país. Daniel, y también mencionabas ahorita, y lo hablábamos detrás de cámaras, es una etapa también como deportista, ¿no? Sí, realmente... ¿Quizá de ahí viene la disciplina? Yo creo que sí, como lo ven, mi vida fue muy rápida y siempre dije, hubo tiempo para todo. A los 8 o 9 años, mi papá, digamos, me acerca al baloncesto. Mi hermana ya jugaba en la selección Bogotá y en la selección Colombia. Yo llego a la selección Colombia a los 15 años y tengo, digamos, un proceso. Hice cuentas y a los 18 años ya había vivido 1 año y 7 meses fuera de mi casa, Wow. a punta de estar viajando. Y eso era entre el deporte, el estudio. A los 16 estaba en la universidad. Y esa transición, digamos, me llevó a tener deporte de alto rendimiento, universidad, y pues emprender, ¿sí? Al mismo tiempo. Y yo creo que mi vida se ha basado en eso, en poder manejar diversos retos al mismo tiempo, disfrutar la vida, disfrutar la familia, pero tener como un balance y poder seguir dirigiendo pues múltiples retos. Claro. O sea, creo que para hablar de liderazgo tenemos al que es. Al que es. Sí. Al que es. Literal. Oye, bueno, no, muy chévere. Y bueno, entrando un poquito ya en el libro y empezando como a hablar del libro del estilo Virgin, quería preguntarte, bueno, Richard Branson, ¿cuál es tu imagen sobre él? ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué conoces? Bueno, ¿has tenido algún tipo de influencia de este personaje? Pues Richard Branson yo pienso que es un rockstar del emprendimiento de los 80, 90 y 2000, digamos, etapa temprana. Su legado, digamos, todavía sigue vigente, sus enseñanzas, y obviamente a partir del documental y el libro fue, digamos, bastante valioso ver cómo alguien con su pasión y su ímpetu, su marca persona, su marca empresa, fue capaz de impactar diversas industrias. Para mí es apasionante porque el etiquetarse, cuando dice yo soy ingeniero, soy administrador, el etiquetarse como en una profesión y en un ámbito, pues dificulta que las personas
se interesen por otras áreas de negocio, y esta es una persona que muestra su capacidad de abordar diversas industrias a partir de un modelo de liderazgo particular, y en donde logra que personas, digamos, lleven en los negocios y pueda ser un super mentor y una imagen motivadora para llevar el negocio adelante en N industrias. Entonces, pues, evidentemente es un rockstar de la industria, no tan, digamos, conocido durante los últimos años por este lado, pero para el Reino Unido, obviamente es, yo creo que el ícono del emprendimiento de los últimos 30 años. Sí, recientemente también estuvo muy, digamos, expuesto a nivel global por haber llegado a la meta con su compañía que pretende llevar turistas al espacio, ¿no? Ujú. Y bueno, llegaron como los 3 que estaban haciendo la apuesta, llegaron más o menos la misma semana, más o menos a la misma altura. La carrera está reñida, pero yo recuerdo cuando escuché a Branson hablar de este proyecto hace muchos años, lo planteaba como un sueño, pero decía, pero lo voy a hacer. Como la certeza de lo que imagino, voy a darlo todo para lograrlo, ¿no? ¿Qué piensas tú de esto, de los sueños, digamos, en tu experiencia personal, cuando estabas más pequeño o cuando estabas empezando Olimpia, de pronto tú imaginabas que esa compañía en particular iba a llegar a donde llegó? ¿Te proyectabas como el CEO de una compañía de estas? ¿O simplemente tú quemabas cada día? ¿Cómo es tu estilo en este sentido, en relación con los sueños, proyección? A ver, los sueños son un elemento que moviliza las organizaciones y las personas. Yo tengo como dos expresiones. Uno de estrategia es alrededor de renuncias y propósitos superiores. Propósitos superiores, llamémoslo como sueños, ¿sí? Entonces, para mí, desde niño, yo pensaba, quiero ser científico sin que eso tenga claridad en qué, y es poder crear, poder investigar, poder impactar. Y creo que lo he logrado, ¿sí? Y por última, digamos, en lo personal y en lo laboral, sabía que iba a tener impacto, no el cómo ni cuándo. Y eso es algo que me ha, digamos, caracterizado, y es que yo vivo en un mundo en donde no han pasado las cosas, ¿sí? Mi mente siempre está, digamos, tratando de que las cosas sucedan, movilizar, porque la mejor manera de predecir el futuro es haciéndolo realidad, ¿sí? Entonces, en esos principios de tener un propósito superior, y en este caso el sueño, como se describía de Branson, de tener, digamos, un vuelo como lo tuvo recientemente, pues al final muestra que eso fue un proceso desde que tuvo su compañía de aviación, después el intento del yate, globos, y pues esto es un propósito de largo plazo, es un propósito superior, y lo que lo ha llevado a él es hacer renuncias y escogencias para llegar a ese propósito. Entonces, esos sueños son fundamentales y son el movilizador, son lo que hace que las personas muevan las organizaciones, muevan las iniciativas, y creo que son el espíritu y el alma de los proyectos de alto impacto. Daniel, una pregunta. El libro se llama El estilo Virgin, ¿sí? Y básicamente Richard Branson nos habla de unas características, unos atributos que él acoge en su estilo de liderazgo. Y quería preguntarte si tú consideras que tienes un estilo de liderazgo propio, o sea, tú tienes algunas características que definen el liderazgo de Daniel. ¿Eso lo consideras, lo tienes identificado o cómo es eso? Lo he analizado, y el estilo ha venido cambiando. Okay, ¿sí? Ha venido cambiando. Y quiero contarles, digamos, digamos, este podcast que también tiene contexto universitario. Recordaba una anécdota que mostraba el proceso de crecimiento. Yo gano maratones de la universidad, maratones de programación de la universidad, y compito, digamos, la competencia que se hace en universidades para ir a representar al país. Sí. Y decidir solo en equipos de 3. Y pasaban 2 universidades, yo quedé tercero, ¿sí? Seguramente el haber ido con alguien y haber confiado, no importa, digamos, el nivel de conocimiento que tuviera, habría sido fundamental para haber sido parte del equipo, de los equipos ganadores.
Y muy rápidamente comprendí que el liderazgo no es alrededor de la persona, ¿sí? Es lo que logras irradiar al resto y al resto y a tu equipo para movilizar los objetivos. Entonces, en una primera etapa estaba en una posición muy Superman, ¿sí? Y después voy comprendiendo que de eso no consiste el crecimiento de las organizaciones y que lo que hay que realmente es escoger un equipo potente, no el mejor equipo, sino un equipo que sea capaz de no rendirse, ¿sí? Me encantan las personas que no les gusta rendirse y eso es suficiente para construir un gran equipo con el tiempo. Entonces, mi liderazgo ha sido desde el ejemplo, desde el saber, desde el prepararme para poder afrontar los retos. Me gusta abordar los retos teniendo contexto, teniendo profundidad, pasando inicialmente digamos, en una segunda etapa, en ese principio de dar la línea, de definir, de comandar, ahora en una tercera en donde prefiero mentorear y hacer que otras personas tomen el protagonismo y probablemente tengamos un resultado colaborativo de mayor impacto. Entonces, en esas tres etapas muy llamémoslo, de etapa inicial de trabajo unipersonal, posteriormente de protagonista comandando, ahora como de mentor y comandando entre varios, creo que los resultados se logran, pero el camino es diferente, ¿sí? El camino es más satisfactorio cuando se logra en conjunto, cuando otras personas se desarrollan, cuando todos crecemos. Pero algo que no ha cambiado en este tiempo es el buen trato, ¿sí? Yo tengo un principio y es que las personas merecen respeto, merecen ser bien tratadas, y si uno no está, digamos, cómodo o satisfecho con el trabajo de alguien, no necesita pasar límites, sino básicamente tomar decisiones de cambio. Okay. Creo que en ese principio como humano y de liderazgo inclusivo, de colaborar, de coequipaje, hoy tengo, digamos, un resultado muy favorable y satisfactorio. Branson en su libro dice que hay que tener en cuenta en este estilo de él 4 componentes básicos, ¿no? Escuchar, aprender, reír y liderar. ¿Cómo te va con eso de escuchar? Proceso evolutivo. Escuchar es una etapa... ¿Siempre escuchaste? No. A veces cuesta. A mí un gran mentor y le mando un saludo que es Jaime Eduardo Santos. Tal vez sobre mis 28 años me decía que uno tiene 5 sentidos, ¿sí? Y que la mayoría son de recibir. Solo tiene uno para digamos, transmitir. Entonces, 4 sentidos deberían estar abiertos para percibir, escuchar, porque escuchar es un componente, pero percibir y la inteligencia emocional hace parte de ello. Se desarrolla con el tiempo y con el acompañamiento, ¿sí? He tenido conversaciones con personas, mi esposa, digamos, ha sido fundamental en eso, en enfocarse en comprender lo que quieren las otras personas transmitir. Eso es mucho más allá, digamos, que escuchar, porque supone comprender lo que quiere transmitirte el otro. Entonces, la escucha es una habilidad que se construye con el tiempo. Creo que, digamos, no nacemos dándole prioridad a ese sentido, pero definitivamente es lo que hace que se construya equipo y que se logren mejores resultados. 2 cabezas piensan más que una, N cabezas pues serán significativas si se logra escuchar, priorizar y con el liderazgo escoger la ruta adecuada. Claro, porque el riesgo también es que cuando se escucha demasiado, como que, y si el liderazgo es más bien conciliador, quizá puede uno caer en el riesgo de, pero ¿cómo resuelvo esto? Porque todos se sienten valiosos, todos dicen cosas valiosas, todos están aportando cosas valiosas, pero alguien tiene que decidir, ¿no? Eso yo lo he llamado criterio, ¿sí? Y es construir criterio para la toma de decisiones. Cuando tienes un brainstorming
y estás buscando una solución, claro, es adecuado escuchar a las personas, pero pueden surgir ideas, otros pueden estar hablando desde problemas, otros pueden estar hablando de soluciones, y el liderazgo, y creo que es uno de los factores que podría mencionar o adicionar del estilo, es construir ese criterio en la toma de decisiones, ¿sí? En cómo se abordan los problemas, cómo se construyen soluciones, cómo se enfrentan. Entonces, para mí el liderazgo es tener, digamos, entre otros, ese criterio para escuchar, o esa capacidad de escucha y el criterio para construir una mejor solución, ¿sí? Con el aporte del resto, pero obviamente con la responsabilidad y pues que otorga el llamarse líder. Entonces el criterio construye esa siguiente fase de escoger el mejor camino. Daniel, una pregunta, y hablábamos ahorita que a veces escuchar puede ser difícil, ¿no? Y que de pronto no siempre en nuestros momentos o etapas de desarrollo pues hemos escuchado. Sin embargo, Richard Branson en el libro nos da como algunos tips, ¿no? De cosas que él hace. Entonces él menciona, oiga, no, es que él siempre lleva una agendita y va anotando todo lo que recomienda, de lo que va escuchando interesante. Él recomienda mucho también el tema de cuando usted va a hablar, ser muy concreto, conciso y como al grano. Quería preguntarte, ¿tienes de pronto algún tip personal o algo que recomiendes para alguna persona que quiera mejorar en ese hábito de escucha? A ver, yo creo que varias. Hubo uno que cambió, digamos, mi resultado de la escucha y es mirar a las personas, observarlas, ¿sí? O sea, estar presente, ¿sí? Estar presente, importante. Eso, digamos, en el MIT hay una frase que es estar presente y estar consciente, ¿sí? Okay. Porque estar presente no necesariamente lleva a presentar conciencia de lo que está sucediendo. Entonces, cuando uno decide, ¿sí? Decide estar presente y estar consciente, el resultado es otro. Los distractores como el celular, pues obviamente para mí es el mayor distractor cuando uno pone atención a múltiples actividades. Pero decidir estar presente y estar consciente es, digamos, como el principal elemento. Lo segundo, tengo la práctica de tomar notas. He guardado frases que para mí son relevantes durante 20 años. De hecho, parte de algunas charlas que doy, experiencias, tomé esas notas que han marcado mi vida, frases que he escrito, momentos. Y en lo profesional también tomo nota cuando identifico alguna oportunidad, algo que no comprendo, ¿sí? Me gusta investigar todo lo que no comprenda, tratando de cerrar esa brecha un poco obsesiva de tener criterio, de mejorar las características de toma de decisiones. Pero uno de los consejos que yo daría y es importante conectar, ¿sí? Cuando uno está presente y consciente, es importante que esa conciencia trae a ese momento todas las experiencias que uno haya tenido, ¿sí? En los negocios, en la academia, en la familia. Entonces, cuando está creándose una organización, un proyecto, una iniciativa, cualquier tipo digamos, de proyecto, es muy importante conectar los puntos pasados, conectar las experiencias, las lecciones aprendidas. Entonces, una, digamos, de mis recomendaciones es empezar a tener esa reflexión de aprendizajes. Lo llamo autoconciencia y es capacidad de observarse y reconocer los aciertos, reconocer los fallos y que se queden guardados aquí en la memoria. Porque al momento de enfrentar un nuevo reto, digamos, esos aprendizajes son fundamentales, desde por qué no me fue bien en un negocio, qué no tuve la capacidad de estructurar previamente, o cómo seleccioné el mejor equipo. No necesariamente teniendo, digamos, la fórmula receta, la receta, digamos, mágica, Sí. Esos puntos van a ser fundamentales para cada vez ir evolucionando la capacidad de apoyar, digamos, a los equipos. Tú has mencionado varias veces la palabra mentor. He Sí. tenido mentores, he sido mentor. Yo te conocí por mi mentor, que es Juan Manuel Wills. Sí. ¿No? Exactamente cómo te conocí, no lo recuerdo, pero fue hace muchos años. Pero Juan Manuel en algún momento me dijo, habla con Daniel para tal cosa. Yo creo que era de mis épocas de Parquesoft. Y ahí yo conocí a Daniel y a su vez, pues Daniel también escucha a Juan Manuel Wills. Juan Manuel Wills es una persona que hizo historia en la industria del software en Colombia. Muy, digamos, unos aportes muy importantes.
y hoy como que le gusta dedicarle tiempo a las otras generaciones. Es un señor muy, muy querido. Un saludo para Juan Manuel Wills, aquí amigo de los dos. Claro, escuchar implica eso. Es que otros ya hicieron el camino. ¿Y qué tanta experiencia hay que me pudieran transmitir, ¿cierto? Y la habilidad que yo tengo para agarrar lo que me sirve, lo que mejor me sirve, e incorporarlo en mi estilo, en este caso de gerencia. ¿Cómo te ha ido con tus mentores? ¿A quiénes recuerdas en especial, digamos? Si tienes a alguien... Wow, tengo muchos digamos, de vida, del grupo Golpadria que tuve, digamos, una vinculación. Primero recuerdo mentores, mi papá, digamos, tuve una relación muy de coach, ¿sí? Con él, y tenía expresiones de liderazgo que forjaron los primeros años de mi vida deportiva, ¿sí? Entonces me decía, tú vas a cobrar el tiro de esquina y cabecear, ¿sí? Y decía, ¿por qué? No, pues, digamos, en algunos contextos el equipo no era muy bueno, pero yo era el ancla del equipo y decirme, tienes que hacer de todo. Y formó esa habilidad de ser multitasking. Después recuerdo con mucho aprecio las palabras de Yesid Riveros, que era un entrenador que después fue entrenador de la Selección Colombia. Y ya profesionalmente en el Grupo Golpadria tuve, digamos, grandes mentores, Santiago Perdomo, Jaime Eduardo Santos, Eduardo Pacheco, y ya externos y relacionados he tenido extraordinarias conversaciones, bueno, Juan Manuel Wills en juntas, Jerónimo de Colfuturo, quien podría recordar así, también Kenneth Mendy Wilson de Refinancia, y siento que en la industria de software me gustaba relacionarme con aquellos, digo yo, la primera generación de empresarios que forjaron, porque cruzaron una industria en un momento menos digital, la cruzaron bien. Entonces, recuerdo digamos, decenas de empresarios, y creo que esas conversaciones con personas que ya habían cruzado el camino, con diferentes resultados, retos, estrategias, fue valiosa. Y posteriormente empecé a escuchar a aquellos que lo estaban intentando, que tal vez se acercaban por proyectos en común, proveedores, clientes, tratando de sumar y compartir mejores prácticas, recomendaciones, y creo que se ha vuelto, llamémoslo como una práctica, una logia, un mecanismo efectivo de desarrollo por el cual en reciprocidad con la sociedad, ¿sí? Claro. Con lo que alguien hizo por uno, seguramente queda eso digamos que adentro de la conciencia. Bueno, finalmente te vuelves mentor de otros. Y uno, digamos, termina disfrutando hacerlo. Exacto. Y buscando que ese recorrido que vienen haciendo otros lo hagan, ojalá escuchando algunos aprendizajes. Branson habla en su segundo componente de aprender para liderar correctamente. ¿Cuál es tu opinión alrededor de aprender? ¿Hay un momento de la vida para aprender? ¿Es un constante? ¿Qué hacemos? Yo creo que la vida es sinónimo de aprendizaje, ¿sí? Entonces, desde que nacemos hasta que morimos, estamos en un proceso de aprendizaje en diferentes perspectivas. Para mí el aprender es, no sé si está entre obsesión y pasión, que tienen una relación, porque me encanta estudiar, ahora virtual mucho más, y es dedicarle tiempo a cultivar esos deseos de conocimiento, de comprender más contextos digamos, del mundo. Entonces, ese aprender no solo es de saber, de una industria, de una tecnología, sino de saber dirigir, saber organizar, saber planear. O sea, son diversas prácticas que nutren. Y en general diría que una de las pasiones de mi vida es estudiar, ¿sí? En autoaprendizaje un componente grande, en la experiencia, pero me encantan las universidades. Me gusta invertir en el componente de estudio.
porque vuelvo y conozco personas, vuelvo y conozco profesores, líderes, y esa diversidad, esos saberes, esas conversaciones, para mí son absolutamente, digamos que nutritivas Claro. en mi set de conocimiento. Entonces, en un ejemplo, este fin de semana estaba con un vecino y me compartió de su experiencia de economía circular. Y para mí es fascinante y trato de absorber, ser modo esponja, preguntar, rebotar, conectar, ver oportunidades, relacionar. Entonces yo creo que el componente de aprendizaje no acaba nunca, es relevante y definitivamente la habilidad de aprender y desaprender, ¿sí? Claro. Algunas, digamos, prácticas y hábitos es fundamental para crecer, crecer en esos como niveles y capacidades de liderazgo. En este componente de aprender, Branson nos habla mucho que él aprende de los equipos de trabajo. ¿Sí? De hecho, él menciona que él busca personal competente, personal que sabe mucho más de cierto tema que él, y lo contrata y lo trae a sus equipos precisamente para aprender de ellos. Quería preguntarte en esa línea de construir equipos, ¿no? ¿Qué recomendaciones o tú cómo armas un equipo pues exitoso? ¿Qué crees que es clave para ese trabajo en equipo? Y pensando también, por ejemplo, en tu rol como inversionista, ¿qué buscas en un equipo emprendedor para que tú digas, oiga, aquí vale la pena invertir? Bueno, el equipo es fundamental, fundamental para el desarrollo, digamos, de los objetivos. Eh, es muy importante que en cada equipo exista un chef, ¿sí? Y es el que sabe cocinar. Si hablamos de un restaurante, para mí ha sido relevante identificar que en los equipos exista alguien que tenga esa capacidad de saber hacer, digamos, el core del negocio que queremos impactar. En esa medida, a partir de ese know-how, que puede ser con una persona o con un grupo de personas, se van construyendo los elementos que puedan apoyar y hacer que las iniciativas salgan adelante. Para mí, lo más importante es que las personas sean resilientes y tengan una capacidad de aprendizaje, ¿sí? Okay. Me han sorprendido personas muy jóvenes que tienen un pensamiento crítico, ¿sí? Es decir, no son expertos en el hacer, pero en su postura ciudadana, estando yo en muchos trámites, digamos, de transformación digital y demás, personas muy jóvenes tienen un pensamiento crítico y ese pensamiento crítico, de la mano de alguien que tiene experiencia, con la adecuada coordinación, construye una solución. Porque no necesariamente el que sabe el negocio tiene la respuesta, digamos, al cómo se transforma. Okay. Unir esa diversidad de pensamientos es lo que construye esa divergencia correctamente dirigida, permite encontrar soluciones transformadoras. Entonces yo creo que, resumiendo, tener un chef, tener personas que puedan aprender y ojalá alguno de ellos tenga un pensamiento, pensamiento crítico. Creo que son los tres elementos que podría concebir han sido fundamentales para tener grupos de alto impacto. Ok, súper chévere. Y bueno, y pasando al otro componente del estilo, que es reír, ¿no? Y entonces, pues bueno, uno conoce Branson y es el personaje, y las fiestas y la cosa, y bueno, es un tema de mucha diversión, ¿no? ¿Cómo está ese componente, pues por tu lado, en tu percepción personal? ¿Y cómo lo llevas al ámbito profesional? Que es difícil ese componente en una empresa, en una organización, en un equipo de trabajo. ¿Cómo lo ves eso? A ver, digamos, de Branson es sorprendente, es un showman. Sí. Entonces, el hombre con su marca persona crea una imagen organizacional divertida, confiable, retadora. A ver, yo siento que es difícil conjugar digamos, el componente reír hacia lo laboral, pero es extraordinario si se puede hacer. Yo creo que más que reírlo, reír, yo lo utilizaría como disfrutar, ¿sí? Disfrutar para mí es la expresión como más adecuada. Entonces, me gusta disfrutar los momentos y que las personas alrededor disfruten esos momentos que comparten conmigo. Que al final del espacio diga, wow,
pasamos bien, crecimos, construimos, hay dificultades, naturalmente no es digamos, un cuento de hadas, pero ese disfrutar llevado también a tener espacios adicionales para realmente divertirse, tener un proceso de esparcimiento focalizado, creo que han sido, digamos, parte de mi marca persona. Tengo experiencias de muy buenas sesiones, digamos, de trimestrales o de fin de año, de agradecimiento, ¿sí? Y hoy mi casa en esta nueva etapa es, digamos, un sitio de celebración, fiesta, amigos, compartir, divertirse, reciprocidad. Entonces creo que ese disfrutar es mayor cuando es en conjunto, ¿sí? Cuando tú logras, digamos, un resultado, pero no lo compartes, pues finalmente no tiene ese mismo grado de satisfacción como si tu entorno también se beneficia, si tus amigos, si las personas que estuvieron contigo. Entonces, comparto plenamente, lo movería un poco a disfrutar, ¿sí? Que es un elemento que diría hoy es trascendental en mi vida, ¿sí? Disfruto lo que hago, disfruto las personas con las cuales comparto y eso le da un nivel de satisfacción distinto a los proyectos, a la vida, a los retos. Mira que uno tiene un ideal de alguna forma en términos de clima organizacional y es Google, ¿no? El estilo Google de alguna forma. Y entonces, y claro, cuando estábamos haciendo Parquesoft, yo sí como que me la creí. Entonces yo dije, si ellos lo hicieron, uno lo puede hacer. Y de una u otra forma intenté imitarlos, ¿no? Pero ¿sabes que eso no funciona? Yo creo que el clima del que tú mencionas, que se disfruta, eso tiene que nacer en las organizaciones, ¿no? Orgánicamente también. Sí, puede que tú digas, ay, en tal empresa hacen esto, en tal otra hacen esto otro, pero yo creo que al final la cosa es orgánica, es como que se va construyendo en la medida en que las empresas van madurando y al final eso es lo que los identifica, ¿no? Hay un premio global que se llama el Best Place to Work, Sí. que en Colombia se lo gana muy seguido la gente de Koala, No. varias veces, ¿no? Yo no los conozco, genial tenerlos en nuestro podcast, ¿cierto? Pero cada quien, digamos, tendrá algo que los hace únicos y ese algo, entre otras, hace que no tengas tanta rotación de personal, porque es que la gente disfruta lo que está haciendo. La gente se siente identificada, se siente súper cómoda. A los profesores universitarios nos pasa eso. O sea, los que estamos de una u otra forma metidos en este mundo, no estamos por la plata. Sí. No. Estamos porque nos parece genial. Sí, porque nos gusta lo que implica la cultura de las universidades, en términos de cómo nos comportamos quienes hacemos parte de esa comunidad. ¿Tú crees que, o en tu caso, o en tus experiencias, eso lo fuiste construyendo? Que claro, empezaron pocos en el caso de Olimpia, ¿no? ¿En qué momento empezaron a darse cuenta como que había una cultura que ya era común, que se disfrutaba y que de pronto la misma gente dice, pero es que acá lo hacemos así? A ver, yo creo que la cultura es el resultado como de prácticas observables, de repetición. Y recuerdo que desde el principio el fundamental era el respeto. Sí, líder sí. que tuviera respeto no era líder. El conocimiento se valora, las sesiones y conversaciones son valiosas y eso se forja desde el ejemplo, ¿sí? Exacto. No puede haber, digamos, uno puede declarar unos principios, unos valores, pero tiene que vivirlos, transmitirlos, sentirlos, vibrarlos, ¿sí? Si eso no sucede, entonces se crean como se crean subculturas. Pero en general el tiempo, la interacción va creando un comportamiento, una práctica. Cuando, ejemplo, a una reunión se llega preparado, a una reunión se llega con el propósito claro, con los objetivos. Las conversaciones son de sesiones de trabajo. Entonces, si usted pide, digamos, una sesión de seguimiento, tiene, digamos, unas prácticas, un comportamiento, no está escrito, ¿sí? Pero es cultural. Cuando llega alguien y ve que otro líder es impecable, que hay esfuerzo, que hay mérito, que hay reconocimiento,
es fundamental reconocer los esfuerzos, reconocer los buenos resultados, reconocer cuando las cosas no han salido bien, ser transparente, y eso espontáneamente va produciendo unas prácticas y unos comportamientos. Los que no hacen parte de ese comportamiento se van sintiendo, porque los resultados no se dan, la rotación incrementa, y con el tiempo, y la rotación no es del todo mala cuando es un proceso de selección natural, ¿sí? Va creando un equipo capaz de liderar, de tener unas prácticas similares, de impactar sin arrollar, ¿sí? Para mí ese principio de impactar, crecer, ganar sin arrollar, ha sido un principio que me ha servido para pasar de una instancia a otra y seguir teniendo aliados, ¿sí? Cuando uno gana arrollando, solo queda uno contento y es el que gana. Sí. Cuando uno gana jalonando, con grupos, con partners, son muchos los que ganan, y ese principio es el que en una cultura permea, genera orgullo, motivación, admiración por sus líderes, y yo creo que efectivamente no nace, sino se va, digamos, creando, se va reproduciendo, va mutando, y pues los líderes sí tienen esa responsabilidad, y es que la cultura es fundamental para el desarrollo y logro de los objetivos. De lo contrario, las personas están más por necesidad, y cuando uno tiene personas por necesidad, no tiene a las mejores personas. No, claro. ¿Sí? Una pregunta ahí para los dos. A ver si cómo ven esta situación. Es que hace un par de días estaba hablando con un compañero y pues lo que me expresaba es que estaba trabajando en una empresa donde la cultura era muy agresiva, ¿sí? O sea, como de eso que tienes el compañero que sabes que está pendiente a ver en qué la embarras para caerte, como que es un ambiente pesado, como que él se siente también como estresado en ese espacio. Y yo digo, madre, ¿hay uno qué hace para poder cambiar una cultura, ¿no? Porque ya está en el día a día, ya está como apropiado en las personas que están en la organización. ¿Qué recomendaciones ustedes, qué mira, tips dan para hacer un ajuste en ese Yo creo estilo? que en algún momento de la vida uno se siente presionado, se siente incómodo en la empresa en donde está. Okay. Y eso, pues digamos, es lo que yo he tratado de hacer en mi vida. Y es, si yo no soy feliz, este no es mi lugar. Y puede ser la superempresa, pero si yo realmente no soy feliz, pues ese no soy yo. Entonces, yo creo que uno tiene que ser auténtico consigo mismo y decir, no me siento cómodo, no es lo que imagino. Primero expresarlo por los canales que haya. Hoy afortunadamente hay muchos canales corporativos en donde uno puede expresar ese tipo de malestares. Y lo otro es realmente decir, si esto no va a cambiar, yo me voy y busco un lugar en donde sea feliz, ¿sí? Hay una variable con la que no siempre se puede trabajar, y es la necesidad, que lo mencionaba Daniel ahorita. Y es que, pero necesito el trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Pero al final siempre la amargura te va a ganar, siempre. Así que mi recomendación es busque aquel lugar en donde usted definitivamente es feliz. A mí alguna vez en el gobierno, cuando he tenido oportunidad de trabajar para el gobierno, me dijeron, es que ustedes están aquí para ejecutar, no para pensar. Me seleccionaron mal, porque lo mío es pensar, ¿sí? Y obviamente no duré mucho, ¿ves? O sea, dije, esto no es para mí. Creo que por ahí es como desde mi experiencia, lo que yo podría decir. Claro, ahí, viéndolo desde la persona, creo que tiene todo el sentido. Ahora, me pongo en el papel, no sé, si yo fuera el dueño de esa empresa, ¿sí? Y yo sé que en mi organización ya hay un mal ambiente, una situación compleja, una cultura pesada. Y claro, lo que tú dices, las personas buenas se me están yendo, ¿sí? Porque tú dices, no, pues no me siento feliz, chao. ¿Cómo como dueño logro hacer eso? Yo creo que, a ver, esa es una de las tareas más relevantes que se tiene en la alta dirección, y hay que censar frecuentemente el clima. Yo tenía una práctica de tener canales de comunicación a diferentes niveles, conversaciones, para no esperar que un tercero le diga a uno qué está pasando, sino tener la confianza con los canales, con diferentes canales, decir cómo van las cosas, qué ha pasado, cómo va un nuevo líder, ¿sí? Es decir, ese censo es muy relevante, ¿sí? Las personas son valiosas, fundamentales en diversas industrias, pero en el mundo tecnológico
pues son estratégicos, ¿sí? Por lo cual, llegar a esas instancias en donde suena como yo como dueño soy distante, yo creo que hay ya un error profundo de todo lo que pasó en la distancia para que se llegara a ese clima. Okay. Supongamos que se llegó a esa instancia, creo que hay que entender la causa raíz, las causas raíces, digamos, N factores, pero tradicionalmente esto obedece a prácticas de liderazgo en rango medio o, digamos, en comités de gerencia. Y definitivamente, de mi experiencia, es necesario hacer cambios en líderes que sean tóxicos para la cultura, ¿sí? La cultura se fue intoxicando por personas que no permitían el cambio, puede que no sea un alto directivo, personas que responsables de los procesos, que así se hace y no se permite la transformación y todo se transgrede a partir de unas reglas que se definieron hace un montón de años y se respetan porque alguien de una jerarquía alta las definió y no podían ser cambiadas y se generó esa creencia, ¿sí? Entonces, las creencias en las organizaciones se dan por la frecuencia de cómo se han realizado. Entonces el cuento del experimento de los simios en donde está el banano y suben todos igual, el primero que llega le dan un golpe, al siguiente le dan un golpe, el tercero le dan el golpe y a la semana el banano está ahí, ya no se lo comen, es porque hay una creencia de que el banano genera golpe, ¿sí? Y eso sucede en las organizaciones. Cuando alguien tuvo un comportamiento que probablemente hoy sería aceptado, pero en el pasado no, y recibió, digamos, llamémoslo un reclamo, pues eso en la conciencia de la organización genera creencias de que no se puede hacer, de que esa es la manera por la cual se estableció. Y esas creencias negativas hay que identificarlas, socializarlas y erradicarlas, ¿sí? Entonces, cuando uno identifica líderes tóxicos y creencias y trabaja en erradicarlas, vuelve y emerge confianza. Okay. Lo que se necesita es volver a construir confianza entre los niveles, transparencia, difusión de la información. Esos tres principios son los que han servido para, digamos, cambiar microclimas en equipos de ventas o cambiar microclimas en áreas en donde un equipo, un líder, una creencia o una no bajada de información crearon esos comportamientos. Chévere, muy bueno. El último componente que nos habla Branson en su estilo es liderar. Y él ahí habla mucho de ser mentor, empoderar a las personas y va mucho como por ese lado. Tú mencionabas ahorita, pues ya estás en una etapa donde has tomado un rol un poquito más prominente de mentor, de inversionista, de apoyar personas, apoyar jóvenes universitarios. ¿Cómo ha sido esa transición? Y bueno, ¿y cómo recomendarías también o cómo identificaste el momento para decir, oiga, ya estoy en un punto en donde puedo tomar ese rol y ese liderazgo? A ver, yo arrancaría por retomar las características del liderazgo. Entonces, uno tema es criterio para toma de decisiones, ¿sí? Entonces, es tener ese aprendizaje. Otro es jalar el barco, ¿sí? Dar el ejemplo y decir, bueno, vamos para este objetivo y hay que buscar los elementos para trazar la ruta, liderarla, acompañarla, motivarla, ¿sí? Eso, digamos, tiene unas características de desgaste, ¿sí? Mientras no se cuente con el equipo adecuado para apoyar. Una vez ya se forma el equipo y tiene uno su equipo de comandantes, pues el liderazgo es un liderazgo compartido, es un liderazgo que tiene, digo compartido porque tiene rol de mentoría al equipo, de reconocer a un nuevo líder, de acompañarlo, de hacerlo crecer, de hacerlo florecer, pero seguir tomando, digamos, decisiones, seguir alineando, ¿sí? Entonces, cuando una organización pasa de 1 a 1000 personas, ¿sí? Pues ese proceso supone ir creciendo en una estructura de 50 personas que han fortalecido sus capacidades de liderazgo. Entonces, el liderar tiene ese componente de facto de hacer crecer otros líderes, de hacer crecer a la gente. Sin crecimiento del equipo, los resultados son limitados, ¿sí? Entonces, en esa primera etapa, el líder, para mí, tiene esa responsabilidad de criterio, toma decisiones, forjar, pero ir formando,
ir formando, ir teniendo ese semillero de personas que le van a ayudar a cargar, digamos, esa carga tan pesada, cada vez más pesada, pero a la vez cada vez más liviana, si hay personas con la suficiencia para hacerlo. Eso lo dividiría entonces, líder cuando estoy en mando medio, cuando estoy en máxima dirección y estoy tomando decisiones con criterio, pero también formando, digamos, una nueva camada de líderes. En una etapa, digamos, o en esta nueva etapa de vida en Cuántico, que obviamente tenemos retos, proyectos, pero los propósitos superiores son otros, y tenemos relación con socios, inversionistas en diferentes proyectos, lo que buscamos es transmitir o permitir que tener conversaciones poderosas con las personas que tienen ese reto de liderar o de liderar y empoderar, ¿sí? Y en ese sentido, lo más importante de conversar es escuchar, comprender la necesidad de este líder, el reto en el que está viviendo, si es un tema de clima, si es un tema de estrategia, es un tema de despliegue de su distribución, de fondeo, y tratar de hacer un ejercicio empático, ¿sí? Porque recomendar por recomendar, y es que usted no ha pedido plata para un banco, pues venga, sea empático, ¿sí? Comprenda el contexto, la visión que tiene la persona y trate de llegar en la comunicación correcta a la persona que lo está escuchando. Entonces, la mentoría tiene para mí un sinónimo o una relación estrecha con la empatía, ¿sí? Muy bacano eso, sí. Entonces, si yo logro desarrollar la empatía, y la empatía también tiene, digamos, esto de inteligencia emocional, va a ser más fácil o va a ser más valioso para el que está siendo mentoreado, pues la recomendación o la orientación, porque es una orientación con contexto, ¿sí? Es una orientación con criterio, ¿sí? De experiencia, pero contexto desde lo que está viendo la persona. Entonces, creo que esos ejemplos y etapas es lo que podría definir de cómo llevar el liderazgo desde mando medio hasta etapa de mentor. En esta etapa de nuestro programa, de nuestro podcast, nos gusta preguntarle a los invitados qué libro o libros, su top 3, su top 5, le recomendaría a quien nos está viendo que tiene algún tipo de interés en emprendimiento, liderazgo o innovación. ¿Qué libros te han marcado que tú digas, este pues, es? A ver, hay uno que me gusta mucho porque tiene ejemplos que son valiosos para la vida, y es La economía en colores. No es muy conocido. No lo conozco. No, tampoco. Se los recomiendo. Es corto, lo pueden leer en 2 días, pero tiene una cantidad de anécdotas súper interesantes: la economía del conocimiento, la historia del dinero, la innovación, y tiene expresiones que van a ver, y con esto los puede seducir, y es que las ideas tienen sexo y se reproducen, ¿sí? Entonces, es un libro que permite nutrir de algo de historia, y es bien interesante. El segundo, Cruzando el Abismo, Crossing the Chasm, es digamos, el original de cómo se emprende un negocio de base tecnológica. Me parece que ese libro, aunque hay otros, digamos, ya mucho más precisos de Lean Startup y otras metodologías, yo creo que es como el origen de lo que fue, digamos, como la innovación en los modelos de negocio y la comprensión de cómo se escalaba un negocio con una lógica y en qué etapa estaba el emprendedor. Entonces, pues obviamente lo replican otros, pero Cruzando el Abismo me parece que es un libro espectacular. Y pues a ver, en un tercero, pues yo no sé, creería que más que un libro, yo los invitaría a que se conectaran con algún contenido de computación cuántica. Digamos, el nombre de mi compañía ahora es Cuántico. Okay. Creo que estamos a 10 años que cambie la humanidad por un hecho que pocas personas han comprendido. Entonces, no es que exista todavía son documentos académicos, pero si quieren, vean contenidos de lo que la computación cuántica y los paradigmas cuánticos en la computación van a generar,
porque creo que no es que exista un bestseller aún de computación cuántica, pero primero, pues la marca Cuántico en Colombia ya la tengo registrada yo. Pero de verdad es un paradigma computacional y de la humanidad, ¿sí? Nos traerá grandes beneficios y creo que conectarse con contenidos de esta disrupción que llegará al consumo masivo, se dice en el 2033, que parece, digamos, como si fuera 10 años muy lejos, pero pues estamos a nada. Empezaremos a resolver problemas de la humanidad que no habíamos podido y sobre todo la capacidad de la inteligencia artificial llegará a unos límites que no hemos comprendido. Entonces, yo creo que estamos en una etapa temprana y siento que van a cambiar, digamos, bastantes modelos de negocio y creo que es una gran oportunidad para abordarlo temprano y por eso fue mi decisión de darle el nombre de Cuántico a mi nueva ocasión. Muy bueno. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Creo que nos diste una clase acá de liderazgo espectacular. Muchísimas gracias por tu disposición, por todo tu conocimiento y bueno, súper bienvenido en otras ocasiones. Cuando quieras venir, esta es tu casa. Bueno, muchísimas gracias, pues, Vladimir, por la invitación. Me siento muy cómodo aquí en la Javeriana y bueno, de verdad que inspirador este espacio y espero que para las personas que vean y escuchen este podcast permita, como digo yo, agregar o movilizar algo en la conciencia de las personas, que si logramos eso, podríamos decir que este espacio tiene un valor trascendental. Así que, pues gracias a todos y los mejores deseos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, David. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en 8 días en un nuevo episodio con un nuevo libro. Chao, chao. Chao. Este podcast ha sido posible gracias al apoyo del Centro Javeriano de Emprendimiento.